Dale tu micro, Eduardo, por favor, y adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Quería compartir una anécdota que leí estos días en un devocional y habla de, seguramente más de uno tal vez hayáis oído esta historia. Eh, Dos empleados del Capitolio de los Estados Unidos, del Senado, pues estaban buscando en un almacén, limpiando un almacén que hay en los sótanos y resulta que descubrieron un libro muy importante, era un libro histórico que se titulaba Compensación y millas de los senadores, un título rarísimo, pero que en realidad indicaba eh, pero lo más importante es que tenía las firmas de Thomas Jefferson y John Adams, que eran los padres de la nación estadounidense, como sabéis, también padres de la Constitución. Y la gente pues le dio muchísima importancia a este libro encontrado, ¿no? Y bueno, con esta historia un poco intuimos lo que vamos a contar a continuación, y es que durante el reinado de Josías, eh, resulta que se le encomendó a Safán, el escriba del templo, que iniciase la obra de restauración del templo con el dinero que habían pues recibido, recogido, y resulta que, bueno, empezaron la tarea de reconstrucción del templo y cuando estaban limpiando el templo y reparándolo, encontraron precisamente el libro de la ley, ¿no? El libro de la ley del Señor, que se había perdido desde hace mucho tiempo, hacía un montón de años que no nadie lo leía, cosa triste, por cierto. Entonces, el rey, en cuanto supo que se había encontrado este libro, eh, se, digamos, se constriñó mucho, rasgó sus vestidos y pues hizo que este libro pues reconoció su valor, ¿no? Eh, y después ordenó que se leyera en voz alta delante de toda la congregación. Y bueno, tal vez nosotros eh, tal vez tengamos apartado de nuestra vida el libro de la ley, que es la Biblia, ¿no? Las escrituras. Yo no sé, yo supongo que no, pero tal vez haya alguien que la tenga ahí empolvada, ¿no? De los que nos escuchan. Y tal vez es un tiempo en que podamos encontrar otra vez, acercarnos a las escrituras como algo, como dijo Josías, ¿no? Como algo sumamente valioso e importante, y que a través de ella, pues Dios nos puede hablar justo de lo que necesitamos en ese momento. Dios quiere comunicarse con nosotros sin duda y quiere emplear todos los medios y sobre todo quiere emplear su palabra. Y es importante que la conozcamos. Alguien me dijo una vez, es que tú te tomas muy en serio la Biblia y no hay que ser tan fanático, ¿no? Pero desde que empecé a leer la Biblia reconozco que mi vida ha ido a mejor, ha ido hacia la alegría en vez de la tristeza, ha ido pues a rectificar cosas que yo antes tal vez no le daba mucha importancia, pero al leerlas en las escrituras uno se da cuenta de que es un pecador y que necesita pues rectificar cosas y cambiar cosas, ¿no?
al mismo tiempo, pues consideremos la escritura como algo muy importante para compartir a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y nada más, esto era lo que quería deciros con la ayuda del Señor. Amén. Bien, pues como hemos anunciado, esta tarde tenemos con nosotros para compartir la palabra al pastor Modesto Palop Campos, si no mal no recuerdo su segundo apellido. Él sirvió al Señor aquí en Galicia durante unos años, en Coruña, en Sada también, y los últimos años de su ministerio, digamos, de una forma al frente, ha sido en Murcia. Ahora ya está jubilado y jubiloso también, aunque como nos decía antes de la reunión, pues tiene más trabajo que nunca, pero eso es bueno, ¿verdad? Eso es hacerlo con júbilo para la gloria de Dios. También entre sus responsabilidades que ha tenido durante estos años ha sido presidente del Colegio de Pastores y ha sido una bendición pues trabajar en equipo con él y siempre hemos tenido buena camaradería, pero sobre todo para mí ha sido una bendición y espero que también lo sea para nosotros hoy en esta noche y para los que nos vean después por las redes también. Él está en la provincia de Alicante ahora y él quizá nos dirá alguna cosa. Así que Modesto, cuando quieras abres tu micrófono y nos compartes lo que el Señor haya puesto en tu corazón. Y te digo lo que les digo siempre que decimos a todos los que nos visitan. Queremos ver a Jesús. Adelante, Modesto. ¿Se me oye? Perfectamente, Ah, es que tengo silenciado aquí. Ah, pero perfectamente. debe ser una cámara sobrepuesta sobre una imagen tuya fija. Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Muchísimas gracias, Jonathan. Y gracias también por tu vida de ministerio y los tiempos buenos que hemos pasado juntos, de verdad. Siempre en estos casos se habla de las cosas buenas y se realzan las virtudes que el conferenciante o el que comparte, pero bueno, también con muchas luchas en debilidades y la gracia del Señor pues ha sido suficiente para nosotros en nuestros ministerios y aún lo sigue siendo. Seguimos aprendiendo y por lo tanto nuestra fortaleza viene del Señor y mientras tengamos fuerzas le seguiremos sirviendo donde Él nos ha puesto. Ahora soy miembro de la Iglesia Centro Cristiano, Comunidad Cristiana La Safor, aquí en Belreguard, cerquita de Gandía, provincia de Valencia, no de Alicante. Jonathan, estamos en la provincia de Valencia, pero muy cerquita de la provincia de Alicante, o sea que estamos casi lindando con la provincia de Alicante. Y bueno, estamos sirviendo al Señor también aquí en la asociación, así como vosotros tenéis la asociación del noroeste de Asturias, creo que se dice así, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí ABC, Asociación Bautista Certeza, así se llama, y en ella pues también estamos sirviendo al Señor, yo en el área del promotor de misiones durante este tiempo y también compartiendo la palabra con algunas iglesias que no tienen pastor, pequeñas, y bueno, pues siempre estamos ahí sirviendo con la ayuda del Señor, así que damos gracias a Dios por ello.
Yo quisiera compartir en esta tarde con todos vosotros, mis amados hermanos, dando gracias por esa tierra preciosa de Galicia y teniendo una visita pendiente también, que vuestro pastor ya pues me ha dicho, cuando vengas a Galicia, ven por aquí y pasamos un tiempo juntos y tengo ganas de conoceros también como congregación y Señor nos permitirá el momento que también sea así, porque amamos mucho esa tierra en la cual hemos servido 15 años de nuestro ministerio y ha sido una bendición trabajar con las diferentes iglesias, Amigal, la Asociación de Ministros de Galicia, aquella asociación, nos reuníamos en Pontevedra, en Santiago. Bueno, en Pontevedra tengo muy gratos recuerdos trabajando juntamente con Pablo Royce y con un equipo de terapeutas allí en el gabinete, en Penta, en la calle Colón. Pues ahí también nos preparamos para poder trabajar en estas áreas y utilizar una herramienta que fuese útil para la Iglesia del Señor, con ese curso de terapeutas familiares, que fue una bendición también para nuestras vidas. Así que de alguna manera pues estamos cerca de vosotros y os amamos muchísimo y damos gracias y deseo que con todo el corazón, mi esposa manda saludos, que el Señor os prospere, que el Señor os bendiga y que sigáis adelante siendo luz y sal ahí en Pontevedra, en el lugar donde el Señor os ha puesto. Amén. Pues dicho esto, vamos a Apocalipsis en el capítulo 3. Y el capítulo 2 y 3 nos habla de iglesias en Asia Menor, y me gustaría resaltar algunos aspectos de la iglesia de Filadelfia, una iglesia que junto con Esmirna es las únicas iglesias que no reciben una reprensión del Señor como las otras, ¿no? No quiere decir que no tuviesen errores, que tuviesen fallos, que tuviesen que ser exhortadas también, como no, pero esta es una iglesia que a nosotros debe animarnos en estos tiempos tan difíciles y convulsos que vivimos a fortalecer nuestra fe, a perseverar en la gracia, en el conocimiento del Señor. Como ha dicho anteriormente nuestro hermano, al compartir esa experiencia acerca del Coliseo y lo que se descubrió, y hablando del rey Josías cuando halló el libro de la ley, efectivamente, pues nos anima a amar mucho la palabra, a predicar la palabra, a enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque hay mucho comezón de oír y se está escuchando tantas cosas y tantas historias y tantas fábulas que estamos en general, ¿no?, en muchos aspectos perdiendo un poquito de vista el tema de la autoridad de las Sagradas Escrituras, que tienen que ser siempre en nuestras vidas, como norma de fe y práctica, como tenemos en nuestros principios. Eh, Hay algo en común en la iglesia tanto en la iglesia de Esmirna como en la iglesia de Filadelfia, que es la prueba, el sufrimiento y la fidelidad en medio de ella, ¿no? Vivimos, como sabemos, una sociedad líquida, efímera, donde todo pasa rápidamente, eh, instalados en ese multiverso, ¿verdad? El premio Oscar a esa película, no sé ahora el título exacto, pero creo que es en todo lugar al mismo tiempo o algo así, que nos habla del multiverso, de una realidad paralela que estamos viviendo y que de verdad debe de hacernos reflexionar, amados hermanos, porque la Iglesia está inmersa en esta sociedad, estamos inmersos aquí en este mundo. El Señor nos ha colocado aquí para ser luz, como decía anteriormente, para ser sal, para resplandecer y para predicar el Evangelio, para dar testimonio de fe de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que sigue siendo fiel, y que sigue guardando a su pueblo, que sigue guardando a su iglesia, que la sigue usando, nos sigue utilizando para que podamos predicar con la autoridad que el Señor nos ha dado. Y algunos aspectos lo vemos en esta carta a la iglesia de Filadelfia. Dice que el ángel del Señor escribe a la iglesia en Filadelfia, versículo 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, pues por eso he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar.
Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia Jesús Vive en Pontevedra, a la iglesia aquí en Belreguard, donde nos congregamos, en cualquier lugar del mundo en este tiempo que vivimos, el Espíritu del Señor sigue hablando a su iglesia. Como decía, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo primero que vemos aquí y resaltar es el carácter de Cristo, ¿no? Él se presenta como el santo, 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 el Inmaculado, a que hemos celebrado o recordado en estas fechas, que dio su vida por nosotros, que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario sin merecerlo, siendo justo, llevando toda la carga y el peso del pecado de toda la humanidad sobre sí mismo, pero que se mantuvo fiel, santo, 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 el apartado, el dedicado, el consagrado, el llamado, el Mesías, con un solo propósito, y es redimir a la humanidad de su pecado. Él se presenta aquí en Apocalipsis como tal, como el santo con ojos de fuego, con una espada de 2 filos en su boca, ante el cual nadie puede mirar, porque todo Apocalipsis resalta el carácter santo de Cristo, el triunfo final de Jesucristo sobre todas las cosas y el triunfo de su iglesia también en medio de la prueba. Por lo tanto, se presenta como el santo, como el verdadero, donde se fundamenta nuestra vida, se fundamenta en el que es la verdad, que es Cristo, el que tiene la llave, y esa llave abre de abrir y cerrar, nos habla de verdadera vida, de que Él es el que abre la puerta y abrió la puerta de la gracia, porque no es por las obras, sino por la gracia inmerecida, para romper todos los cerrojos de incredulidad y seguir abriendo el corazón de todos los hombres. Además, la providencia para sostener a su pueblo en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las luchas que estamos enfrentando en todo lugar, de tanta necesidad como hay a nuestro alrededor, de tantas pruebas y tantos ataques como está sufriendo la Iglesia también, en medio de una sociedad pues donde todo vale, donde todo es verdad o mentira según instalados en esa posverdad que no deja de ser mentiras, donde se legisla, donde se trazan leyes como si eso fuese autoridad y como si eso fuese, y hay que creerlo y hay que practicarlo por ley, por decreto, ¿no? Y está socavando, intenta socavar los fundamentos de nuestra fe cristiana. Por lo tanto, la llave es un símbolo de autoridad suprema. Él es el que tiene la llave para abrir y cerrar. Por lo tanto, a nosotros nos ha dado esa llave, delegado esa llave para abrir, que es nuestra fe, nuestra fe. Por eso también aquí Juan nos habla, o el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos habla acerca de esa perseverancia de aquella iglesia en medio de las luchas, de las pruebas. Nos habla también de la gloria que está reservada a los fieles que, sin retroceder, perseveran hasta el fin. Y dice el Señor que Él alaba la iglesia en Filadelfia porque en medio de todas esas luchas, en medio de esas pruebas, ellos siguen perseverando en la fe. Y por eso nos habla no solamente acerca del carácter del Señor de esa iglesia, el Señor de la iglesia, nuestro amado Señor, sino también del carácter de la propia iglesia. Y él destaca aquí 3 actitudes que realza acerca de esta iglesia, que también quisiésemos que el Señor al menos dijese de cada uno de nosotros, ¿no? De vosotros como iglesia ahí en Pontevedra. Que el Señor pudiese
resaltar, ¿no?, por su gracia, 3 actitudes que debemos de tener en este tiempo, ¿no? Dice que he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿De qué nos habla una puerta abierta? Nos habla de una iglesia misionera, una iglesia que sigue evangelizando, una iglesia que sigue predicando, una iglesia que a pesar de las dificultades no deja de dar testimonio de su lugar, del Señor, en el lugar donde Dios la ha puesto, ¿no? Una puerta abierta a los que están por venir a la presencia del Señor. Abierta al Señor, abierta a las personas, abierta a las necesidades, es verdad. Dar gracias, como decía, ¿no?, vuestro pastor, por los alimentos. Una cosa tan simple que damos por hecho como si la mereciéramos. Cuanto tantas personas tienen tantas necesidades, las colas del hambre se siguen multiplicando, las necesidades se siguen multiplicando, y damos gracias al Señor porque nunca nos falta un plato de comida en nuestra mesa. En esas pequeñas cosas tenemos que dar gracias también al Señor. A las necesidades de las personas, ¿verdad? Pues la obra social, aquellos que estén haciendo obra social, o comedores, o extender nuestra mano, o dar una palabra de aliento, o dar una palabra de bendición, o decir estoy orando por ti, a nuestro vecino, porque se vive en medio de un mundo tan alienado, tan lleno de gente, pero tan solitario, ¿eh? Tantas personas solitarias, pero solas, que necesitan que alguien les escuche, le tienda una mano, simplemente acompañarles en medio de su dolor y su enfermedad. Y eso es hacer misión y tener siempre una puerta abierta. Una puerta abierta a los pecadores que entran, sin importar de dónde vienen y cómo vienen, porque así los tenemos que recibir. Las personas cambian sus prácticas cuando se convierten al Señor. Cuando no están convertidas, de lo natural, de lo que es propio de cada una de ellas, es lo que hacen. Por lo tanto, tenemos que recibirla donde están, como son, para hablarles de ese amor que también nos decía en uno de los motivos de oración vuestro pastor, ¿no? El amor al prójimo, el amor al próximo, el amor al que tenemos a nuestro lado, sea como sea y venga de donde venga y en la condición en la cual se encuentre. Otra característica que realza también de esta iglesia, o otra actitud, además de esa puerta abierta o esa abierta a la misión, a cumplir la misión, es esa iglesia remanente, ¿no? Una iglesia que tiene poca fuerza, dice el Señor, conozco, ¿verdad? Que aunque tienes poca fuerza, una iglesia que tal vez no tendría muchos recursos, tal vez era una iglesia pobre, una iglesia humilde, una iglesia, no sé en qué barrio estaría situada en aquella ciudad, ¿no? Pero es una iglesia que lucha en medio de grandes pruebas. Pruebas, estamos hablando en el contexto de una persecución, y una de las persecuciones más crueles en ese primer siglo, a finales del primer siglo. En medio de este contexto de Apocalipsis se está produciendo la persecución de 2 emperadores, pero que eran realmente crueles, como era Diocleciano y Decio, y estaba siendo perseguida la iglesia en ese tiempo. Por lo tanto, es un tiempo de sufrimiento, y sin embargo dice que aunque tienes poca fuerza, aunque luchas en medio de las pruebas, sin embargo, tú te mantienes firmes. Has guardado mi palabra. No te vienes abajo, no te vienes atrás, no desfalleces, no niegas mi nombre. ¿Por qué? Porque ha entendido esta iglesia, como debemos de entender, amados hermanos, que como el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, cuando es sembrada, da la más grande de las hortalizas, dice la palabra de Dios. Que con 5 panes y 2 peces Jesús alimentó a la multitud, que aquellas pequeñas 2 blancas que echó aquella mujer era más de lo que habían o daban aquellos que daban simplemente para ser vistos, que echaban en el templo. Que lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, amados hermanos, no nos avergoncemos de ello, aunque no tengamos muchos recursos. No importa si somos pocos o somos muchos, el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero que estemos donde estemos, seamos los que seamos, nos mantengamos fieles, porque el Señor dice que aunque tengamos poca fuerza, aunque nos veamos insignificantes en sus manos, somos muchísimo.
para alcanzar la ciudad de Pontevedra, para alcanzar las ciudades juntamente con la Iglesia del Señor, en cada barrio, en cada lugar donde esté, para poder ser de bendición a esa ciudad. Y tercera actitud que realza aquí el Señor de esta Iglesia es la integridad. La integridad, ¿eh? La misión, la Iglesia remanente, el remanente fiel, aunque tiene poca fuerza, y también la perseverancia. Has guardado mi palabra, la palabra de Dios en medio de tanta incredulidad, en medio de tanta apostasía como había por causa de la persecución. No todos se mantenían fieles, muchos volvían atrás ante el peligro de ser martirizados. Y por lo tanto, alaba a esta Iglesia, que se mantiene fiel, que guarda la palabra, como decía también nuestro hermano anteriormente, como Josías, cómo rasgó sus vestidos, cómo se alegró de haber encontrado por fin el libro de la ley que estaba siendo guardado y había tanta ausencia de palabra en aquellos días. ¿Cómo se alegró? Pues, amados hermanos, no hay más consolación que aquella que viene de las Escrituras, como nos dice Romanos 15, ¿no? Para nosotros se han escrito para que hallemos consolación por las Escrituras. La palabra de Dios viva y poderosa que debemos de guardar, que debemos de estudiar, que debemos de escudriñar de manera sistemática, porque en ella encontramos fortaleza y encontramos el plan del Señor para cada día en nuestras vidas. Luego también la fidelidad. Vemos una iglesia fiel, que no niega el nombre del Señor a pesar de las tentaciones y la persecución. Se mantiene fiel y además sufriente, porque dice: has guardado la palabra en mi paciencia. La palabra de mi paciencia, probada a fuego esa iglesia, amados hermanos. Y no nos engañemos. En estos tiempos, la iglesia es probada también por fuego, porque los tiempos son difíciles. Ataques a la familia, ataque a nuestros hijos, ataque a nuestra integridad, ataque a toda, ya desde las escuelas, desde los colegios, con la vida sexual, metiéndose en cómo querer educar de esta manera, pecados sociales que los vemos por donde quiera. Amados hermanos, la iglesia está sufriendo. No sufrimos persecución, gracias a Dios, en nuestro país, en otros sí, pero sí que sufrimos. ¿Por qué? Por causa de mantener nuestra fe, de nuestra integridad, porque tenemos que ir contracorriente muchas veces, en contra de los principios que nos quiere imponer esta sociedad. Y luego hay 3 promesas para esa iglesia. Dice el Señor: te protegeré, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Quiere decir, amados hermanos, que lo que más necesitamos en estos tiempos es paz. La paz es fruto del Espíritu. La paz no es que cese la guerra en Ucrania o la invasión y ya se acabó y viene tiempo de paz. La paz es un fruto del Espíritu, que en medio de conflicto, en medio de guerra, en medio de persecución, podemos experimentar los cristianos. Por lo tanto, hay una promesa: te guardaré. El Señor ha garantizado su protección. En el mundo tendréis aflicción, dice en Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos advierte. También te haré columna. Y esto nos habla de fortaleza, de firmeza y de poder. Columna. ¿Para qué es una columna? Para sostener la columna, ¿verdad? O la piedra angular o esa columna principal que no se puede quitar de una casa. Podemos tirar paredes, pero hay columnas que esas no se pueden quitar de en medio, porque son fundamentales para que se sostenga, ¿verdad? Y, amados hermanos, nuestra fe tiene que estar bien cimentada en la verdad que es Jesús. Te haré columna. Tu poca fuerza es un canal para mi poder, nos dice el Señor por ello. Y dice que además la pondré en el templo de mi Dios. Sabemos que no habita en templos humanos. Sabemos que no es el edificio donde nos congregamos, que somos nosotros, ¿verdad? Que es nuestro templo. Y nuestro templo tiene que ser reafirmado, nuestra vida, con la fe en medio de pruebas, porque la fe del creyente está siendo socavada. Y si no estudiamos la palabra, si no nos mantenemos firmes en ella, amados hermanos, hay mucho analfabetismo y somos guiados por cualquier viento que viene. Pulula un montón por redes sociales de predicadores, pseudopredicadores, profetas, pseudoprofetas que tratan de engañarnos. Y si no nos cimentamos bien en la palabra del Señor, nuestras generaciones venideras
son presa fácil. Por lo tanto, dice el Señor, vengo pronto, retén lo que tienes, retener. Retener es guardar, custodiar. Cuando habla de que el que guarda mi palabra, el que me ama mi palabra guardará, es custodiar, cerrar bajo llave algo que es un tesoro, que queremos guardar, que no queremos que nos roben. Es como esa caja fuerte que guardamos ahí, pues los documentos oficiales, las escrituras, o si tenemos algo ahí guardado, lo guardamos y echamos la llave. Pues guardar la palabra, retener lo que tienes, nos está diciendo el Señor que lo pongamos en custodia, que estemos velando, velando en oración, velando en la palabra, velando en la comunión, velando en la adoración, velando en guardar la unidad del espíritu, en protegernos unos a otros, en amarnos unos a otros, en perdonarnos unos a otros, guardar nuestro testimonio cristiano como discípulos fieles de nuestro divino Maestro. Y luego, finalmente, para terminar, vemos que hay recompensa para esa iglesia. Escribiré mi nombre sobre ti, es decir, propiedad. Soy propiedad del Señor. El nombre, cuando se graba el nombre o cuando se graba en un trofeo, ¿verdad? No se sabe el ganador y cuando ya ganan la copa o el título, graban inmediatamente quién es para entregárselo al ganador, ¿no? Esa es la idea. Pondré mi nombre, graba tu nombre y mi nombre, el nombre que tú tienes, el nombre que te da el Señor, el nombre nuevo que el Señor te da. ¿Por qué? Porque Él te ha dado, me ha dado, nos ha dado identidad. Somos sus hijos, somos especiales, somos únicos para el Señor, hay que guardar. Por lo tanto, amados hermanos, nos habla de la perseverancia, nos habla de animarnos, nos habla, amados hermanos, qué importante, yo me imagino, pondré mi nombre y que con su mano, por decirlo de alguna manera que podamos entendernos, ponga en una camiseta nuestra mi nombre, firmado por el Señor. Una camiseta firmada, pues, yo qué sé, pues, por los mejores deportistas que es del momento, pues puede ser el John Ram que acaba de ganar el Masters de Augusta o el Pau Gasol o cualquiera de los mejores jugadores y uno parece que lo luce ahí, me la ha firmado mi equipo, mi jugador o mi ídolo o yo qué sé, el nombre del Señor sobre nosotros. No hay mejor galardón que ese, amados hermanos. Por lo tanto, en medio del sufrimiento, de la prueba, no sea cual sea, no solamente como iglesia, sino tu propia vida, mi propia vida estemos pasando, pasémonos por esta carta de vez en cuando. Si estás débil, si te encuentras cansado, si te encuentras debilitado, sin fuerzas, con ganas de arrojar la toalla y decir, ¿valdrá la pena, no valdrá la pena? O una situación, sea familiar, sea económica, sea de salud, el Señor te levanta, te bendice, te recompensa, porque Él es fiel con los que son fieles. Él nos ama a pesar de, Él sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestras luchas y con todo nos ama. Nos guardará de esa hora de prueba. En medio de este sufrimiento que vivimos o este tiempo difícil que vivimos, Dios ha sido, es y será siempre fiel con su iglesia. Él es el que hace la obra, respalda el testimonio de vuestra iglesia, de la iglesia, porque es suya, la ha ganado con su sangre y nosotros somos lo más precioso, lo más preciado que Dios tiene ahí en Pontevedra. Su iglesia, la que ganó con su propia sangre. Que el Señor nos bendiga. Amén.